con nuestro estudio acerca del ministerio los unos a los otros, el oficio de la iglesia hacia sí misma, hacia sí misma, o la acción de la iglesia hacia sí misma como cuerpo de Cristo. Hoy se titula el sermón Saludaos los unos a los otros. Y leemos la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 13, versículo 12. Es muy sencillo, muy elemental, y todos juntos lo vamos a leer. En voz alta, todos puestos de pie, con honor, con reverencia al Señor. Ruego a los padres que hagan que sus hijos se pongan de pie por honor al Señor. Es un asunto de honra, de respeto máximo a nuestro Señor. Es un asunto de humildad. 2 Corintios 13, 12. Dice, 1, 2, 3. Salúdense unos a otros con un beso santo. Palabra de Dios. Amén. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu habla hoy a su iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Es un pueblo diferente, es un pueblo especial. La iglesia, la palabra iglesia proviene del vocablo griego ekklesia, que significa los que están o los que han sido sacados hacia afuera con un propósito. Y la iglesia es el pueblo que Dios ha sacado del reino de las tinieblas, lo ha trasladado al reino de su admirable luz, con el propósito de darle la gloria a Él, y con el propósito de que el hombre goce de su presencia, goce de su amor. Si la iglesia es un pueblo diferente a todos los demás pueblos, debe demostrarlo viviendo de una forma diferente a la de los demás pueblos. ¿Y cómo podemos vivir de una manera diferente? Bueno, la Biblia nos enseña, la Biblia nos dirige a cómo hemos de vivir como iglesia de una manera diferente a los demás pueblos del mundo. Entonces, hermanos, que la enseñanza de este sermón nos conduzca a vivir de una manera diferente, de la manera que agrada a Dios. La palabra de Dios tiene por objetivo fundamental transformar nuestras vidas. Gracias. Bueno, cuando inicié los estudios acerca del ministerio de los unos a los otros, esto es un estudio que en la homilética se conoce como un estudio teológico, bíblico-teológico. O sea, es un estudio en donde tomamos aquellos textos de la Biblia, ¿cierto?, en donde se nos enseña el ministerio los unos a los otros. Entonces tomamos los textos de la Biblia en donde dice amaos los unos a los otros, y ahí el Señor nos dirige a presentar un sermón acerca de amaos los unos a los otros. Tuvimos 5 sermones acerca de amaos los unos a los otros. Luego vimos el ministerio los unos a los otros en Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, 42 al 47. Y hoy vamos a ver algo bastante extraño, por lo menos para mí es bastante extraño, porque me encontré con una frase que es muy usual, que está muy repetida, o tiene algunas repeticiones, y al parecer es poco importante, y a lo mejor no debiera incluirse en el estudio teológico bíblico. Sin embargo, el Señor me puso a rondar una y otra vez, a meditar una y otra vez, aún compartí con otros mi inquietud al respecto. Y este texto, salúdense unos a otros con un beso santo, me condujo a que debemos estudiar qué es eso. Toda la Biblia debe ser estudiada. Y aunque esta frase nos parezca tan común, la iglesia debe estudiar. Veamos los textos que nos dicen esta frase. Romanos capítulo 16, versículo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 20. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Estos son los 5 textos que nos dice
exactamente la misma frase, salúdense unos a otros con un beso santo, y eso me causó gran inquietud. Yo tengo una premisa en la exégesis, una premisa en la hermenéutica, y es que cuando el Señor habla algo más de una vez, o sea, cuando lo repite, tiene una importancia, y me causó bastante inquietud que el Señor repite esta frase 5 veces. Exactamente, ahora hay otras frases también alusivas. Entonces, ¿por qué Dios insiste en este imperativo? Porque es un imperativo, es una orden del Señor. Salúdense, es un imperativo, un verbo imperativo. Cristo es el verbo, y aquí el verbo es imperativo. Salúdense unos a otros con un beso santo. Aparentemente la exhortación corresponde a un formalismo, y consultando a algunos teólogos, algunos estudiosos, veían que todos lo dirigieron hacia, no, es un formalismo de la carta. Eso se usaba en la época, era un formalismo de las despedidas, de las cartas. Sin embargo, me di cuenta de algo, y es lo normal, que generalmente en la carta se dan saludos y despedidas al remitente y a los destinatarios, y si al caso se le pide al destinatario que por favor salude a fulano. Entonces yo recibí una carta a mi mamá y le digo, mami, por favor salúdeme a mi hermana Marta Patricia. Pero no le digo, madre, salúdese con Marta Patricia con beso santo. No cabría en mi mente algo así, a menos que de pronto estuvieran en una discordia o algo así y fuera más bien un instructivo. En estos 5 casos de la Biblia veo algo así. Me parece que es una instrucción más que un formalismo. Veo allí que es una instrucción más que un formalismo, y desde esa perspectiva lo vamos a analizar. Para tratar el tema de la instrucción bíblica de saludarnos los unos a los otros, tocaremos 3 tópicos. El primero es la esencia del saludo, el segundo la forma del saludo, y el tercero es la ocasión del saludo. Veamos pues la esencia del saludo. La esencia del saludo. La instrucción del Señor para su iglesia está: salúdense unos a otros. ¿A qué se debe que el Señor nos demande tal cosa? ¿No es acaso natural que nos saludemos? Cuando yo llego aquí me saludo con ustedes, y cuando me voy me despido de ustedes. Aparentemente así es. El saludo parece ser algo natural, pero dado que el Señor insiste 5 veces en la instrucción, algo importante debe estar sucediendo, algo debe estar pasando. Y es que la iglesia es relacional, y donde hay relaciones entre los hombres que hemos caído en el pecado, aunque el Señor nos ha redimido, somos seres imperfectos en un estado de perfección, de perfeccionamiento. Entonces siempre vamos a tener roces. Recuerdo que por allá uno de los proverbios dice, hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se lima. Así. Y les he puesto a ustedes varias veces el ejemplo de las piedras, ¿no? Que cuando nosotros estamos en un río, ¿cuáles son las piedras que nos gustan? Bueno, pues esas piedras que son lisitas, que son bonitas, que tienen diferentes colores, algunas están brillantes, puliditas. Pero ¿saben una cosa? No siempre esas piedras fueron así. Esas piedras proceden de lo alto de la montaña. Cuando las corrientes del río las han desprendido y han rodado río abajo, el agua las ha llevado y las ha partido una y otra vez, y en el roce de una piedra con otra, y con la arena y todo esto, estas piedras a través de los años se van puliendo y van siendo muy bonitas. Así mismo en la iglesia, los hermanos tenemos muchos roces, tenemos muchas dificultades relacionales. Así mismo en nuestra casa, el esposo y la esposa, los padres y los hijos, tenemos muchos roces, muchas dificultades relacionales. Y veo que el propósito del Señor, o la importancia que el Señor le da a este asunto del saludo, es
restablecimiento de las relaciones que están quebrantadas. Ahora, miremos en la esencia del saludo, ¿cómo es el saludo escritural? El saludo que nos habla la Escritura. Nosotros hoy en día, en este mundo moderno, estamos acostumbrados a decir buenos días, ¿cómo está? ¿Qué hubo? ¿Sí? Oe, cosas así. Y siempre tenemos una respuesta o damos una respuesta igual, muy similar. Hola, chao, bien, bien, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? Pero en realidad estas son expresiones desprevenidas, son expresiones desinteresadas y solamente muestran un formalismo cultural. Solamente un formalismo cultural. Decimos buenos días, pero no estamos conscientes de que del corazón está saliendo un deseo de que la otra persona tenga un muy buen día, que sea bendecido, bendecida. No estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Entonces es un formalismo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos no es así. En los tiempos bíblicos es todo lo contrario. En los tiempos bíblicos el saludo es una gran demostración de afecto e interés por las demás personas. La palabra salud se proviene del griego, del vocablo griego aspasomai, que tiene que ver con afecto, con abrazo, con expresión de aprecio, con honor. También procede de las costumbres hebreas de desear bienestar, salud, paz y bendiciones para la persona que se saluda. Los saludos en la época bíblica eran prolongados. Se le daba importancia a la persona que se saludaba. Por ello, en Lucas capítulo 10, versículos 3 y 4, el Señor le ordena a sus discípulos, a los que envió a evangelizar, a que no se detuvieran en el camino a saludar a nadie. ¿Por qué? Porque la orden de ir a evangelizar es apremiante. Entonces ellos no se podían detener en el camino a saludar. Dice el Señor, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Por qué? Porque un saludo se podía demorar 15 minutos en un trato relacional, preguntando sobre la familia, sobre su salud, sobre todas las cosas, y el profesor le respondía, y también, bueno, pero ¿y tú cómo estás? En fin. Sin embargo, también este saludo, que era obviado en el camino, seguidamente el Señor le da una gran importancia cuando llega a la casa. Dice, Lucas 10, 5 y 6. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa. Pero ese hecho de decir, pasa a esta casa, no era llegar y decir, pasa a esta casa. No, era algo más. La paz es el shalom, la plenitud de Dios. Y ese shalom se decía con toda la serie de argumentos, de atributos de Dios y de bendiciones de Dios para esta familia que lo recibía. Y se demoraba bastante. Besos, abrazos, todo eso. Y dice, versículo 6, si allí hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Mira, no era solamente paz, sino era bendición, hablar bien a favor de esta familia. ¿Cuál es la importancia que el Señor le da al saludo de los hermanos en la iglesia? Básicamente es el hecho de ser miembros de una misma familia. Es un asunto de identidad. Lo natural es que los miembros de una misma familia nos interesemos los unos por los otros. Es un asunto de interés. El interés mutuo en la familia de Cristo debe ser mayor al interés de las demás sociedades. ¿Por qué nuestro interés mutuo debe ser mayor? Hermanos, porque pertenecemos no solamente a una familia, sino que somos miembros de un mismo cuerpo. Primero los Corintios 12, 25 y 26 nos dice, a fin de que no haya división en el cuerpo,
sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. La preocupación, el saludo esmerado hacia nuestros hermanos en la fe, hacia la familia de Cristo, tiene el interés de que somos miembros de un mismo cuerpo. Y yo les pregunto el ejemplo de 1 Corintios capítulo 12, en donde dice que somos, que si el ojo dirá que yo no soy del cuerpo porque no soy mano, o tú no eres mano, tú no eres del cuerpo porque eres mano. Cuando nuestro cuerpo, en alguna de las partes, por ejemplo, a veces un solo cortoncito en la yema del dedo, y nos ponemos una curita y todo. Cada vez que nosotros vamos a hacer algún destino, algún oficio, todo nuestro cuerpo se preocupa por proteger, se interesa por cuidar de ese pequeño miembro que ha sido tallado, que ha sido cortado. Somos miembros de un mismo cuerpo, por eso nos interesamos los unos por los otros. El saludo entre los hermanos es un asunto de identidad, es un asunto de amor, es un asunto de comunión, es un asunto de que pertenecemos al mismo cuerpo. La expresión de que los hermanos se saluden tiene un vínculo indestructible en virtud de la obra de Cristo en la cruz. Los hermanos nos saludamos con beso en demostración de nuestra unidad en Cristo y del amor sincero implantado por Cristo en los hermanos. La esencia del saludo entre los hermanos es el Señor Jesucristo. No saludamos a los hermanos por saludarnos, saludamos a los hermanos por causa de Cristo. Amén. Primero, porque reconocemos que Cristo entregó su vida por nosotros, pero específicamente entregó su vida por el hermano, por la hermana que yo estoy saludando, por el esposo, por la esposa creyente, por el hijo creyente, por el compañero creyente que yo estoy saludando. Él lleva el reflejo de Cristo, Él lleva la identidad de Cristo, Él es valioso para Cristo, por lo tanto debe ser valioso para mí. Esa es la intencionalidad o la esencia del saludo. Ahora, si el saludo es una expresión de buen deseo, de paz, de bienestar y salud del uno para el otro, ese deseo solamente puede ser cumplido en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo alcanzó esta bendición para su pueblo en la cruz del Calvario. Nosotros generalmente decimos a personas incrédulas, muchas veces les decimos una gran mentira: que Dios lo bendiga. Bueno, yo generalmente mi deseo de que Dios lo bendiga es, y yo le digo por ejemplo a mi mamá: mami, que Dios le bendiga y que Él tenga para su merced gracia salvífica. Se lo ruego, se lo suplico al Señor, y públicamente lo digo: que el Señor tenga gracia salvífica para mi madre, que mi madre no se muera en la oscuridad de las tinieblas, sirviendo a la religión falsa, a la religión idolátrica. Es mi clamor. Y yo le digo: madre, que el Señor le bendiga con la gracia salvífica. Pero generalmente, ¡ay, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga! Vecino. Dios no les va a bendecir. Dios no tiene la bendición salvífica. Nosotros somos los que tenemos la bendición salvífica. Y la bendición que nosotros deseamos: paz, bienestar, salud, prosperidad, fue cumplido en Cristo en la cruz. Cristo el Señor murió en la cruz para darnos a nosotros paz. ¿Y cuál es esa paz? Que Cristo medió entre el Padre y nosotros porque teníamos enemistad. Y por eso el mundo no vive en paz, porque hay enemistad contra Dios. Pero Cristo estableció paz de Dios para con nosotros. Ahora también hay bienestar. No estamos de acuerdo con esa teología de la prosperidad y el venir a Cristo por bienestar. Pero no podemos negar que todo aquel que viene a Cristo recibe el bienestar de Dios.
Dios quiere darnos bienestar. Dios sí quiere nuestro bienestar. Y si Dios quiere nuestro bienestar, pues cuánto más nosotros debemos saludar deseando ese bienestar. Pero ¿cómo podemos saludar en ese bienestar? Solamente por Cristo. Cristo murió en la cruz para hacerse pobre y en su pobreza, haciéndose pobre, para que en su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. El precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente la maldición del Génesis, la maldición de la expulsión del Edén, de la muerte espiritual, Cristo la lleva en la cruz. Por eso cuando nosotros saludamos, estamos representando a Cristo y hablando de Cristo en favor del otro hermano. El dejar de saludarnos con beso santo y el dejar de tomar tiempo para hablar o para saludarnos en el amor de Cristo implica que nosotros no estamos haciendo la función de Cristo de bendecirnos, de amarnos, de desearnos bienestar, salud, prosperidad y paz, al cual hemos sido llamados a dar a otros. Estamos equivocados en eso. Si yo no saludo a mi hermano y me tomo mi tiempo para desearle paz, bienestar, amor, salud de Cristo, hermano, no estoy haciendo la acción de Cristo. Y recuerde, somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la acción de Cristo. Amén. Amén. Otro aspecto del saludo sincero entre hermanos tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Como lo apunta el doctor Martin Lloyd-Jones en su comentario de Romanos. Y mirando Romanos 16, 16, en donde el Señor dice, salúdense con un beso santo. Fui al comentario en donde el doctor Martin Lloyd-Jones dice, abro comillas, a medida que el Espíritu Santo bendice a una comunidad cristiana, la costumbre del saludo con beso santo aumenta, porque el amor por los hermanos se derrama y hasta los más reservados se impregnan de ese amor. En la iglesia primitiva se conservó la costumbre judía de tomarse el tiempo para saludar, mostrando serio interés por los hermanos. Sin embargo, esta costumbre, al parecer, se fue perdiendo en la medida que la iglesia se fue enfriando, ha perdido su primer amor y fue adaptándose a las costumbres romanas que no daban importancia al saludo. Qué tremendo, hermanos. Cuando la iglesia no se está saludando con afecto fraternal, con amor, con buenos deseos, esto implica que la iglesia se está mundanalizando, que el Espíritu Santo no está fluyendo en medio de la iglesia. Y eso nos debe estremecer, hermanos. El segundo aspecto que vemos esta mañana es la forma del saludo. En la palabra vemos diferentes tipos de saludos. Los saludos afectivos y cariñosos, como el que el padre le da a su hijo pródigo al retornar a su casa en Lucas 15:20. Dice, versículo 20b, dice, todavía estaba lejos el hijo pródigo cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Vaya que salud. El hijo corre, el padre ve a su hijo, aún en la peor condición como venía, aún con lo que le había hecho, y él sale y corre y lo abraza y lo besa y le da la bienvenida. Pero también vemos otro saludo muy especial, tomé tres solamente, el que le da el ángel a María la Virgen en el anunciamiento. Lucas 1:28. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Aquí vemos una gran bendición. ¡Wow! Tú has recibido el favor de Dios. Eres considerada bienaventurada, María. Tienes el favor de Dios, cuentas con el favor de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuentas con el favor de Dios. Dios está obrando o ha obrado en ti.
Señor está contigo, el Señor te acompaña. Amén. Pero también vemos el saludo con beso que hace Judas Iscariote. Cuando le besa, le saluda hipócritamente para entregarlo. Lucas 22, 47 y 48. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? El Señor nos muestra que el saludo entre hermanos debe ser sincero, honesto, sin fingimiento, no fue de Judas. El saludo debe llevar una gran muestra de afecto y debe estar basado en el amor de Cristo. Cada vez que yo saludo a mi hermano, debe llevar impreso, sellado el amor de Cristo, o si no, lo estoy haciendo con fingimiento. Ahora, también dice allí en la forma que salúdense con beso. ¿Y qué indica ese beso? Ese beso indica aceptación mutua y perdón mutuo. Este contacto de beso significa que hay una aceptación, que yo, el que estoy besando a mi hermano, lo acepto. Bueno, pero no es fingimiento, porque el de Judas fue diferente. Cuidado, hermanos, cuando besemos al estilo Judas. La forma de Judas es anticristiana, antibíblica. Debemos dar ese beso al hermano, mostrándole la aceptación mutua y mostrándole que hay perdón, a pesar de que me haya ofendido. Yo le perdono, y le acepto, y le estoy besando porque le he perdonado. Ahora, cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy mostrando son las características del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo vino para abrazarnos a nosotros y para besarnos a nosotros, que al igual que el hijo pródigo, veníamos del chiquero del mundo. Ahora, no solamente debe ser amoroso, sincero, sin fingimientos, también debe ser un saludo respetuoso. Debe llevar impresa la santidad correspondiente a los hijos de Dios. Nuestro saludo para el hermano ha de ser como nuestro saludo al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque mi hermano es portador de la imagen de Cristo. Cuando yo veo a mi hermano, él es la imagen de Cristo. Y si yo veo a mi hermano la imagen de Cristo, debo respetarlo, debo honrarlo como se honra a Cristo. De tal forma que mi saludo debe ser honroso para mi hermano. Y no me estoy dirigiendo solamente al saludo en la iglesia. Recuerda que tu esposa es tu hermana, que tu esposo es tu hermano, que tu padre es tu hermano, que tu madre es tu hermana. Amén. Amén. Ahora miremos al tercer aspecto, es la ocasión del saludo. En los textos principalmente se refiere al saludo en la congregación de los santos, cuando los hermanos nos encontramos reunidos en torno al Señor. Pero esto no se puede limitar a ese espacio. El saludo entre los hermanos debe darse en cualquier tipo de encuentro entre los integrantes de la comunidad de gracia. O sea, si yo me encuentro en el supermercado con una hermana, yo debo besarla, abrazarla y desearle lo mejor en Cristo Jesús. Y debo tomarme el tiempo. Es que voy de afán. Y yo estoy redarguido en esto, porque yo vivo en muchos afanes, aún especialmente el domingo en la iglesia. Ahora mismo salgo de viaje para la misión y me demoro media hora despidiéndome de mis hermanos y dándoles besos santos. Les ruego me colaboren. Como ha sido costumbre en la iglesia, el saludo es dado en el encuentro, demostrando así nuestro amor, nuestro respeto, nuestro honor, estima y afecto por los hermanos. Debe reflejar el gozo de encontrarnos de nuevo con una persona a quien amamos y que nos ha hecho falta en el periodo en que no hemos tenido comunión. Y también debe mostrar interés sincero por el hermano, los asuntos de su vida, por su familia, por sus actividades. También el saludo con beso santo debe ser dado al despedirse, demostrando así nuestro afecto con los mejores deseos para nuestros hermanos, pero por sobre todo que la gracia del Señor abunde en sus vidas y nos conceda reunirnos de nuevo para disfrutar de la unidad corporativa en Cristo.
Pero este saludo debe llegar a nuestras relaciones más íntimas. ¿Cuántas veces los esposos se encuentran o se retiran sin saludarse o sin despedirse? ¿Cuántas veces los hijos se encuentran o retiran de sus padres sin saludarse y bendecirse? ¿Cuántas veces los hermanos no tienen en cuenta a sus hermanos para darles el saludo de amor? ¿Cuántas veces llegamos o salimos de nuestras actividades sin dar el saludo y la bendición a nuestros hermanos en la fecha? Y se encuentran. Muchos se acostumbran en nuestros tiempos dejar de saludarse o despedirse como una demostración de enojo o de desprecio aún por las personas más cercanas. ¿Cuántas veces dejamos de saludar, honrar, bendecir a nuestros hermanos en la fe porque no tenemos tiempo o por causa de relaciones rotas entre miembros del cuerpo de Cristo? Por eso la demanda del Señor de saludarnos con beso santo, porque esto implica la restauración de la relación para que el cuerpo de Cristo permanezca en unidad. Llegamos a algunas conclusiones del mensaje de esta mañana. El mensaje de hoy es muy correspondiente a nuestra iglesia, a la iglesia de nuestros tiempos, en donde el amor se ha enfriado, en donde en el afán de este mundo el tiempo apremia. Y ya no hay interés mutuo por los hermanos. Estamos viviendo una sociedad deshumanizada, una sociedad egoísta, una sociedad antisocial. Eso es una, ¿cómo se llama? Contradicción, una sociedad antisocial. Así es la sociedad que vivimos, una sociedad contradictoria. Lo peor del caso es que la iglesia de nuestros tiempos, y cuidado con que nuestra iglesia llegue en ello, se ha contaminado con estos defectos. Hoy la palabra nos llama la atención en cuanto a nuestras relaciones. El evangelio es relacional. Cristo bajó del cielo a morir en la cruz para establecer la relación rota entre el Dios Santo y el hombre pecador. La iglesia es relacional porque es la relación restaurada entre Dios y los hombres, aplicada, practicada entre los hermanos de la comunidad de la gracia. Y es relacional porque es portadora del evangelio relacional para traer a los incrédulos a la relación con Dios. Y eso lo juzga el impío al ver nuestras relaciones, nuestras acciones entre nosotros. ¿Qué dirán los impíos cuando ven a dos hermanos que ni siquiera se saludan? ¿Qué dirán los impíos cuando ven que el esposo y la esposa no tienen afecto fraternal? Para mí es un gran gozo cuando voy por la calle, o estoy en la calle frente a mis vecinos y mis hijos sin ningún revigo me dan besos y abrazos, se despiden de mí. Cuando veo que otros jóvenes parece que sus padres fueron burros, animales, para perros, y se despiden, simplemente salen de su casa y se van, se los encuentran por la calle y dicen, ¡oye! ¡Chao! No. Eso nos muestra de afecto cristiano. Es que ellos viven en el mundo, pero ¿no está pasando eso también entre los hijos de Dios? Cuidado con eso, cuidadito con eso. El mandamiento del Señor de saludarnos los unos a los otros debe pasar de ser un simple formalismo cultural para ser una genuina expresión del amor entre los hermanos. Debemos tomar un tiempo especial para practicar esa manifestación de afecto, de respeto, de honor e interés mutuo en la iglesia como demostración pública de la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Amén? Amén. Vamos a llegar a algunas aplicaciones. La primera aplicación es que la exhortación del Señor Jesús a su iglesia en este sermón debe llevarte a una evaluación de tu actitud en la relación, primeramente con Cristo. ¿Por qué? Porque esta relación con Cristo se ve reflejada en tu relación con tus hermanos, en tu relación con tu familia eterna, con tu familia indestructible. Si tú tienes una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con tus hermanos. Ahora, este es un llamado de Dios a ser hijo de Dios, a enfatizar en el ser y no en el hacer. Es el llamado de Dios a pertenecer a la familia eterna e indestructible por medio de Cristo Jesús. Para aquellos que aún no han venido a la fe, es una invitación del Señor. Ven,
Ven a la familia de la fe, ven a Cristo. Ahora, si tienes relaciones rotas, o débiles, o simples con algún hermano de la iglesia, es el tiempo de restaurarlas, o fortalecerlas en el vínculo del amor del Señor. Que hoy el Evangelio toque tu vida. Que hoy reconozcas por la palabra que no saludar fraternalmente a tu hermano con beso santo implica desobediencia al Señor, y toda desobediencia al Señor es pecado. Ahora, nuevamente, la forma, una forma de honor, de respeto. En nuestra sociedad no se acostumbra a saludar de beso en la boca. Pues no lo vamos a hacer, hermanos. No se acostumbra a dar doble beso, pues no lo vamos a hacer. En nuestra sociedad, y aquí sí tiene injerencia la cultura, un abrazo, con respeto, con distancia entre los sexos opuestos, entre la atracción del género, y un beso sencillo, un beso honorable para la gloria de nuestro Señor. Cuando tú tienes una relación buena con Dios, entonces vas a tener una gran relación con tus hermanos. Amén. Amén. Si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón y ves que hay relaciones rotas, sea entre ti y tu esposo, tu esposa, entre tú y tu hijo, tu hija, o tu padre o tu madre, corre y salúdale con beso santo, no con el beso de Judas. Mira la diferencia, hay beso santo y el beso de Judas. No dejes que se ponga el sol sobre tu honor. El Señor nos lleva a practicar la palabra. Y si tú no perteneces a la familia de Cristo, si te das cuenta que no eres de la familia indestructible, corre a Cristo. Abrázale a Él, bésale a Él y dile: Señor, yo quiero ser de la familia de Cristo, ten misericordia de mí. Amados hermanos, que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia en la que los hermanos guardamos las mejores relaciones de amor y unidad, conforme a lo que le agrada al Señor, procurando siempre lo que es agradable al Señor, dice la palabra. Hermanos queridos, de esta forma ha venido hoy la exhortación de nuestro Señor a nuestras vidas. No seamos solamente oidores, que el Espíritu Santo nos impulse a ser hacedores de la palabra, para que nuestra iglesia sea ejemplo a otros y ejemplo al mundo del amor de Cristo fluyendo entre nosotros, del derramamiento verdadero del Espíritu Santo, que no es solamente conocimiento de la palabra, sino también es aplicación de la palabra y sentimiento por la palabra. A Cristo nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Consolador sea honor, gloria, majestad, poder, sabiduría por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén y amén. Amado Dios, gracias Señor, porque en una sencilla frase podemos ver tu gracia y tu gloria para con el pueblo que tú has redimido. Cuando tú viniste a la cruz, tú saludaste a un pueblo que era indigno